Bueno, el día de hoy quiero hablar acerca de la muerte a la luz de la Biblia. Vamos a Juan capítulo 11, versículo 13. Juan capítulo 11, versículo 13. El versículo 13 dice: lo que Jesús quería darles a entender era que Lázaro había muerto, pero los discípulos entendieron que estaba descansando. Cuando leemos la historia de este pasaje nos damos cuenta que es la muerte de Lázaro. Dios o el Señor Jesús permitió que Lázaro muriera, no estuvo presente, no llegó a tiempo pudiendo llegar. Todavía cuando le informan que Lázaro estaba enfermo, Jesús se queda un tiempo más. La razón era porque Jesús quería demostrarles algo sobrenatural y algo profundo a los apóstoles. Quería enseñarles verdades de lo que era el ministerio y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de las cosas que nuestro Señor quería enseñar, vamos a tomar una. El versículo 13 otra vez. Lo que Jesús quería darles a entender es que Lázaro había muerto, pero los discípulos entendieron que estaba descansando. Jesús no les dijo directamente a los apóstoles: Lázaro está muerto, sino se los dijo, como dice el versículo 13. Obsérvelo por favor. Los discípulos le dijeron: Señor, si Lázaro está dormido, ¿para qué te preocupas? Vea versículos 10 y 11. Pero si camina de noche, tropieza, porque le hace falta la luz. Nuestro amigo Lázaro está dormido y yo voy a despertarlo. Ahora, Jesús dijo que Lázaro estaba dormido cuando en lo natural Lázaro estaba muerto. Pero el hecho de que Jesús haya dicho de que Lázaro estaba dormido es la forma en como en el plan de Dios se ve la muerte. La muerte, hermanos, no es el fin de una vida. Para el cristiano tiene muchos conceptos. Cuando leemos el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento encontramos que cuando los creyentes del Antiguo Testamento morían, efectivamente dormían, iban a un estado de letargo, nos dice Eclesiastés, en el cual se quedaban completamente dormidos y no tenían conciencia absolutamente de nada, no había conciencia de nada, estaban dormidos. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que el paraíso estaba cerca del Seol. En una parábola que el Señor Jesús nos pone de Abraham del rico y de Lázaro, en esa parábola el Señor nos enseña que cuando el pobre muere, Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el rico cuando muere, ningún ángel lo llevó porque era un hombre pecador. Era pecador no porque fuera necesariamente malo. Era pecador porque por medio del dinero satisfacía todos sus deseos carnales. Y entonces ese estilo de vida la Biblia lo condena. Satisfacer todos nuestros deseos solo porque podemos, hacer las cosas solo porque quiero, solo porque me gustan, pueden redituar en nuestra condenación. Una de las cosas que la Biblia nos demanda es morir a nuestro yo, morir a nuestra carnalidad, morir a nuestros deseos. Esa es la batalla, esa es la lucha del creyente. Lázaro, pudiendo tener dinero, el rico, pudiendo tener dinero, hacía todo lo que quería. Vivía con esplendidez, y no es que sea malo necesariamente eso, sino lo malo era que vivía de acuerdo a los deseos de su carne. Por eso cuando se tiene dinero hay que tener cuidado, porque compramos de más, compramos cosas que no necesitamos y estamos viviendo bajo el poder de la carne. Aunque no sea pecaminoso, simplemente me excedo en cosas que no necesito, y eso ya la Biblia lo condena. Debemos de ser medidos, debemos de tener cuidado con las cosas que tenemos, ¿verdad? Pero en fin, el asunto es que el rico va al infierno. Y cuando llega al infierno, dice que estaba ahí y alzando sus ojos o mirando hacia arriba, no significa el cielo, pero sí significa un lugar en el cual de manera inmediata se podían ver.
Y cuando Lázaro levanta sus ojos, ve a Abraham cuando el rico levanta sus ojos, ve a Abraham cargando a Lázaro. Y entonces el rico empieza a pedirle a Abraham que tenga misericordia de él. Se quemaba, sentía se quemaba simplemente, ¿verdad? Era el infierno, tenía sed, necesitaba ayuda, quería misericordia, pero ya no había. La misericordia es para este tiempo, no para después de la muerte. La misericordia se nos extiende ahorita, y el estilo de vida que debemos de llevar agradable a Dios debe de ser ahorita, no al final, no cuando muramos, sino tiene que ser ahorita. Ya no hay misericordia después de la muerte, como nos enseña la Escritura y como nos dicen o cuentan hermanos que han tenido la experiencia de ir al infierno. Ya en el infierno ya no hay misericordia. En este momento es donde aprovechamos o tenemos la misericordia de Dios, pero después ya no. Entonces el hombre le pedía a Abraham que enviara a alguien a predicarle a sus familiares, pero Abraham le dijo: ahí tienen la ley, ahí tienen los profetas. Y Abraham le decía: no, padre, pero si envías a alguien resucitado de los muertos, seguro que le van a creer. Y entonces Abraham le dijo: si no creen a los profetas y no creen la ley de Moisés, mucho menos creerán si alguien resucita de los muertos. Señalando con eso lo incrédulo que es el ser humano a las verdades de Dios. Tantos testimonios que hay de gente que ha resucitado, aún clínicamente ha muerto y ha resucitado. Hay muchos testimonios, hay muchos documentos de eso. Muchos doctores se han dedicado a escribir ese tipo de experiencias porque ellos lo han visto, certifican que esa persona murió clínicamente, pero aún así el mundo no ha cambiado. No ha cambiado porque somos duros de corazón. Entonces no importa si alguien resucita. Si no se puede creer el libro de Dios, que es la Biblia, la palabra de Dios, difícilmente se va a creer aunque alguien regrese de los muertos. Pero bueno, cuando morimos, ese rico, ese Lázaro, ese pobre, estaba dormido en los brazos de Abraham. Es un momento de letargo, es un momento de sueño. Cuando nosotros, en el Antiguo Testamento era cuando el creyente moría. Ahora, cuando vamos a Efesios capítulo 4, vaya allí por favor, Efesios capítulo 4. Leemos algunas cosas que son muy interesantes. Quédese ahí en Efesios capítulo 4 y déjeme darle otra información. Efesios capítulo 4 y ahí nos quedamos, ahí esperamos. Cuando usted lee la historia de Saúl un día antes de morir, un día antes de morir, él había expulsado a todos los adivinos y a todos los médiums. Pero en un momento en que Saúl estaba desesperado porque Dios no le contestaba. ¿Por qué razón Dios no le contestaba? Porque el pecado de Saúl había sido tal, muchas gracias, el pecado de Saúl había sido tal que Dios ya no podía hablar con él, Dios ya no quería hablar con él. Óigalo, nuestro pecado nos cierra puertas con Dios, nuestro pecado nos impide oír la voz de Dios. Saúl ya no oía la voz de Dios. ¿Qué hizo? Fue a buscar a una adivina. Y entonces cuando llega con esta adivina, llega disfrazado y le dice: invócame un muerto, el que yo te diga. La adivina le dice: no puedo hacer eso, tú sabes que Saúl ha condenado a muerte a todos los adivinos, a todos los mediums. Y entonces el hombre le dice: mira, no te preocupes, yo no voy a decirle nada. Estaba haciendo un trato, hazme decir al que yo te llame. Entonces esta mujer empieza a invocar por medio de los ritos que hacía, un espíritu de invocación de muertos, pero se asusta cuando ve que viene Samuel. Y entonces esta mujer, cuando ve que viene Samuel, le dice a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Ahora fíjese bien, la mujer adivina estaba acostumbrada a tratar con un demonio. No venía ningún muerto, venían demonios que se hacían pasar por los muertos y ella estaba familiarizada con ese demonio. Ella tenía una relación con un demonio. Pero cuando empieza a invocar a Samuel, Dios
hace un paréntesis en sus reglas y envía al mismo Samuel. Yo sé que eso es muy confuso y mucha gente dice es que eso no puede ser, pero así fue. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y hay gente que dice es que no es, eso no es bíblico, eso no es lo que dice la Biblia. Si es lo que dice la Biblia, es lo que pasó. Dios hizo un paréntesis y Dios envió al mismo Samuel, lo trajo de los muertos a través de una adivina. Y entonces Saúl le dice: no temas, dime qué es lo que ves. Y dice la adivina: veo dioses, o sea ángeles, que suben de la tierra, que vienen de abajo. Esos eran ángeles que estaban trayendo a Samuel. Y además veo un anciano que se acerca. Y Saúl entiende que ese anciano es Samuel y se arrodilla. Y entonces Samuel dice: ¿por qué me has despertado? Esa es la frase que usa, porque Samuel estaba dormido en un estado de trance. Y entonces le dice Saúl: es que Dios ya no me habla. Y Samuel le dice: pero ¿por qué te va a hablar Dios si ya te desechó? El día de mañana vas a morir tú y tus hijos y estarán conmigo en el mismo lugar, ahí abajito de la tierra, ahí también van a estar. Ahora, lo difícil de interpretar es si Saúl se fue exactamente al paraíso o se fue al lado del paraíso, porque ambos estaban abajo en el centro de la tierra. Cuando leemos esa historia, nos debe de llamar la atención que Samuel despertó y le reclama a Saúl: ¿por qué me has despertado? Ahora, cuando vamos a Efesios capítulo 4, ahora sí, por favor, regrese a Efesios 4. Luego dice, en el versículo 7, a cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Pero, ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. Y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Entonces, en estos versículos, nuestro Señor nos está enseñando, el apóstol Pablo nos está enseñando que Dios bajó a las partes de la tierra para llevar cautiva la cautividad. ¿Cuál es esa cautividad que nos dice la Reina Valera? ¿Cuál es esa cautividad? La gente que estaba prisionera en el centro de la tierra o en el paraíso y estaba dormida. Cuando Jesús va por esa gente, lleva cautiva esta cautividad, ahora la pasa al cielo. O sea, el paraíso tuvo un cambio de posición geográfica. Primero estaba en el centro de la tierra o abajo de la tierra, y ahora está en el cielo donde está el Señor. Porque la buena noticia, que es también algo que nos enseña el apóstol Pedro en una de sus cartas, o esto lo podemos entender así, es que Jesús bajó, despertó a esta gente y la llevó cautiva a la presencia de Dios, porque eran las almas de los justos. Ahora, el creyente cuando muere en el Nuevo Testamento se dice que duerme, pero en este sentido, no en un sentido literal. Cuando dormimos o cuando morimos, nuestro cuerpo queda dormido en el polvo, pero tu alma y tu espíritu van a la presencia de Dios y gozamos y disfrutamos de la presencia de Dios. En ese momento no entramos ahora como en el Antiguo Testamento en un estado de letargo, de sueño, sino que entramos directamente a disfrutar y a gozar de la presencia de Dios. Pero el cuerpo, se señala del cuerpo en la situación o posición de quedar dormido. El cuerpo sí va a dormir porque quedará efectivamente dormido. Cuando vemos a alguien que muere, no es verdad que vemos, es muy parecido al sueño, es como si estuviera dormida la persona. Nada más porque sabemos que está muerta esa persona,
sabemos que está muerta, pero de ahí en fuera no podríamos diferenciar. La muerte es muy parecida al sueño, se ve muy similar. Ahora, el asunto aquí es que cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, el cuerpo queda dormido y se va a secar, se va a hacer polvo, porque esa es la maldición que Dios dio. Pero no va a pasar lo mismo con nuestro espíritu ni con nuestra alma. Nuestra alma va directamente a la presencia de Dios. Nuestra alma va directamente al cielo. Y en este momento, en el momento en que usted muere, inmediatamente pasa a disfrutar de la presencia de Dios en ese mismo momento. Pero lo que queda dormido es nuestro cuerpo. Ahora, Jesús quería enseñar, vamos a ver en este tiempo, quería enseñar de Lázaro, está dormido. La muerte que tiene Lázaro se debe de considerar como un sueño. Ahora, recuerde que aquí Cristo todavía no había muerto y no había llevado cautiva la cautividad. Pero vea cómo Dios ve la muerte. Para Dios, la muerte es una transición, es pasar de un estado a otro estado, un estado natural para pasar al ámbito espiritual. Si la gente recibió a Cristo, irá al cielo, y si vivió para Dios. Pero si la gente no recibió a Cristo y rechazó el evangelio, irá al infierno. Es así de sencillo. Muchas veces la forma en cómo morimos puede determinar nuestra condición espiritual. Por ejemplo, hace algunos días, yo incluso lo anuncié en una reunión de varones, nos comentaron del hijo de un pastor que se había suicidado, se ahorcó. Cuando nos llega la noticia, todo mundo que conocían al chamaco o al muchacho de unos 20 y tantos años, 22 años, quedamos pasmados. Todo mundo decía, ¿cómo es posible? El hijo de un pastor se ahorcó. ¿Cómo es posible? Después nos llegaban informes de que las lamentaciones que empezamos a ver de la gente, pero si lo oímos predicar, era una persona muy agradable, era una persona muy sonriente. ¿Cómo es posible que pasó eso? Mi esposa y yo platicábamos. Mi esposa estaba confundida, decía, ¿cómo es posible? Y yo le digo, pues es que yo no creo que un cristiano se pueda suicidar. Yo no creo que un cristiano pueda hacer eso de colgarse. Más bien creo lo que dice la Biblia, que vendrán engañadores con apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Esos son los tiempos peligrosos que estamos viviendo el día de hoy. Gente que aparenta ser cristiana, pero que en su esencia niega la eficacia del evangelio, de la piedad, de la salvación de Dios. Con su conducta y acciones niega la eficacia de la acción de Dios. Estábamos debatiendo en eso, muchos hombres confundidos, muchos pastores confundidos que le conocieron, hasta que un día nos llama la familia y nos comenta, necesitamos decirles qué pasó. Número uno, nuestro hijo era adoptado. Lo adoptamos porque lo corrieron de su casa, la gente no lo quería y decidimos adoptarlo. Lo adoptamos hace 2 años. Lo recibimos en nuestra casa y el muchacho empezó a cambiar. Vimos que empezó a cambiar. Sí, vimos resultados. Cambió su aspecto, se rasuró, pelo largo, sucio, pero ahora se bañaba, pelo corto. Una persona presentable, respetable además, porque se daba a querer, trabajador. Pero había un problemita, que empezó a acosar a mi esposa, nos decía el pastor. Empezó a acosarla, empezó a buscarla, empezó a tratar ahí de hacer cosas. Y no mi esposa no me decía nada porque no sabía qué hacer. Y de repente sucedió esto. No entendíamos hasta que el muchacho murió y mi esposa pudo hablar. Pudimos ministrarlos, pudimos hablar con ellos, pero decía mi esposa, descansé. Ahora entiendo por qué el muchacho se suicidó. No era cristiano. Digo, una persona que acosa a su madrastra, pues no va a ser cristiano, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas que hacía, nadie lo sabía,
Todo mundo veía que eso estaba bien, la persona estaba bien, su apariencia estaba bien, pero nadie sabía lo que estaba pasando. Nadie conocía hasta que por sus hechos o por sus frutos se conoce el árbol. ¿Ah? Entonces, un cristiano, en la forma en cómo muere, ¿ah?, puede determinar también la forma en cómo vivió. Un tipo de suicidio no nos va a hablar de cuando sucede algo raro, pues tenemos que dudar cositas que no sabemos y que solo Dios sabe. Hay cosas que se pueden juzgar como el suicidio. Hay otras tal vez que no se puedan juzgar como el asesinato. ¿Por qué lo asesinaron? Bueno, ahí ya está más variable el asunto, ya es un poco más complicado. Pero lo que quiero decirles es esto: para Dios, nuestra muerte es una transición de aquí a otro lugar. Para Dios es un dormir del cuerpo, pero del alma es una conciencia. La persona cuando muere, como bien nos lo presenta el Señor Jesús en la parábola del rico y Lázaro, cuando un inconverso se muere, va al infierno. Cuando un creyente muere, ahora va al cielo, a la presencia de Dios. Un día, dice el libro de Apocalipsis, seremos resucitados todos, justos e injustos, y seremos juzgados ante algo que el libro de Apocalipsis llama el gran trono blanco. Dios juzgará desde Adán hasta el último agente del tiempo, y los creyentes seremos juzgados antes, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaremos hablando de eso en los sábados. Eso es escatología, ¿no? El asunto es que Dios ve la muerte como un sueño para el creyente y también para el inconverso, porque cuando morimos, el alma de esa persona inmediatamente o va al infierno o va a la presencia de Dios. Solo los creyentes van a la presencia de Dios, solo los nacidos de nuevo van a la presencia de Dios, solo ellos, nadie más. Entonces así es el asunto y nosotros tenemos que comprenderlo bien. Ahora, déjeme hablar un poquito. Dios pudiera resucitar a personas. En la Biblia se nos revela casos donde Dios ha resucitado a personas. Para Dios la muerte simplemente es un sueño, es un estado de pasar de aquí a allá. Para Dios la gente no muere. O está en el infierno o está en el cielo. Dios ve todo eso. Pero vea por favor Juan capítulo 11, versículo 15. En casos de resurrección podemos ver la gloria de Dios. Juan 11, verso 15. Y me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes tendrán oportunidad de confiar en mí. Vayamos a donde está Él. La Reina Valera dice: me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, hay que decir, en mí. Mas vamos a Él. Fíjese bien, con la resurrección de Lázaro, Jesús nos quiso enseñar, todo el capítulo 11 nos revela de que Jesús tiene poder sobre la muerte y tiene poder también sobre la muerte eterna. Jesús nos puede resucitar, no solo muertos físicamente hablando, sino muertos espiritualmente hablando. O sea, una persona cuando viene a Cristo y nace de nuevo, la primera evidencia, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, la primera evidencia de un nacido de nuevo es el cambio en su interior, cambio de vida, cambio de forma de ser, cambio de conducta. Es la primera evidencia de un nacido de nuevo. Por eso, si alguien no ha cambiado de estilo de vida, no ha cambiado de conducta, no ha cambiado de carácter, no podemos creer que ha nacido de nuevo. Y por favor, cuando yo digo esto, no le estoy diciendo está perdido, ya para qué viene a la iglesia, porque me salieron por ahí en esta semana una persona que dijo: yo ya para qué voy a la iglesia, si con lo que usted dijo ya sé que no soy salvo, entonces ¿qué hago aquí? No lo digo para que usted se vaya si es que está en esa condición, sino para que se arrepienta, para que haya cambios. Pero simple y sencillamente son factores que nos permiten ver la conducta o la vida de una persona. Si no ha cambiado, no hay salvación. Es así de sencillo, no hay vuelta de hoja. Solo una persona que cambia es salva. Quien no cambia no puede ser salva.
Entonces, Jesús nos demuestra por medio de la resurrección de Lázaro que Él es el dueño y Señor de la muerte. Él tiene autoridad sobre la muerte, tiene poder sobre la muerte espiritual y la muerte física están en el poder de las manos de Dios y Él tiene el poder de darnos vida. Por eso tenemos que venir a Jesús, porque Él nos da vida. En Él está la vida y Él nos va a dar vida. Ahora, yo creo que Dios nos puede usar para resucitar muertos. Ahora, si usted me pregunta si yo he resucitado muertos, no. ¿He orado por muertos para que resuciten? Sí. ¿Se han levantado? No. Pero sigo creyendo que Dios puede usar a cualquier creyente. Pero hay un propósito. La resurrección de un muerto debe ser para que el nombre de Dios sea glorificado. La segunda persona que Dios usó en mi vida para compartirme el evangelio es un hombre que estaba en una sierra aquí en México, y él nos cuenta que lo llamaron. Él estaba en una misión, estaba levantando una misión, estaba trabajando en esa misión en la sierra, y dice que llegó un muchacho y le dice: venga a orar por mi abuelita, se muere mi abuelita. Dice: pues ahí voy a orar por la abuelita. Había que caminar como 2 horas del lugar donde yo estaba. Caminamos, llegamos a la casa de la abuelita y yo veo toda la gente hablando en dialecto. Me meto, le pregunto: ¿dónde está tu abuelita? Y me dice: está ahí en el cuarto, en la recámara. Dice: le entro yo y veo a la abuelita tendida en la cama y empiezo a orar por ella. Dios mío, sana a esta mujer, levántala, ten piedad de ella, dale misericordia, extiéndela. Empecé a orar por ella. Ahora dice: yo no sé si me entendía o no, porque la gente de ahí no hablaba, la mayoría no hablaba español, hablaba el dialecto. Pero cuando yo empiezo, yo veo que está, que oré por ella, le digo: que Dios la bendiga. Y ella abre los ojos y me ve, se sienta, y veo que todos empiezan a cuchichear, a hablar, otros a llorar. Y digo, decía el hermano, qué sorprendido me quedé. Jamás había visto gente llorar porque yo orara por un enfermo. Pero cuando se me acerca el muchacho, me dice: ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y me empieza a besar las manos y le dice: cálmate. Y le dicen: mi abuelita estaba muerta, usted la resucitó. Él no lo sabía, pero Dios lo usó. Ahora, él nos dice: si a mí me hubieran dicho que la viejita estaba muerta, yo digo: ¿para qué voy? Caminar 2 horas, ir a orar por un muerto, ¿qué caso tiene? No voy. Yo no hubiera ido si me hubiera enterado que la viejita estaba muerta. Pero Dios tenía un plan. Toda la comunidad de unas 200 personas conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él pudo hacer más en ese lugar que en el otro pueblito donde estaba, porque hubo un milagro. Cuando Dios hace milagro de resurrección, es para su gloria. Yo creo que Dios nos puede usar, porque para Él, mire, el muerto está en otro lugar, para nosotros inaccesible, pero no para Dios. Dios puede agarrar y regresar a esa persona. Dios puede agarrar y meter a esa persona en su cuerpo una vez más, porque Dios es el dueño de la muerte y es el dueño de la vida. Él tiene todo el poder. Ahora, quiero que observe también. Yo no sé, hoy que preparaba este estudio, bueno, meditación, no sé si llamarle estudio porque me faltan más textos para documentarlo bien. Le estoy dando información. Pero hoy que lo preparaba me quedé pensando: Señor, ¿por qué me estás dando este estudio? Ahora, yo sé que Dios me lo dio. ¿Por qué me estás dando este estudio? Sobre todo me quedé pensando en el aspecto de la resurrección. Yo no sé si alguno aquí Dios lo vaya a usar. Digo, no digo que yo, ¿verdad? Pero alguno de ustedes puede ser usado, cualquiera, para que Dios resucite un muerto. Cualquiera. Yo no sé por qué Dios me está dando este tema. Yo siempre trato de dar temas que sean objetivos, ¿verdad? Que nos aporten algo, pero yo no entiendo cómo nos pudiera usar. Nadie aquí se ha muerto. Primeramente Dios, nadie se nos va a morir con el favor de Dios, ¿verdad?
Y si se muere, lo resucitamos. Dios tiene poder para resucitarlo, ¿ah? Pero no nos ponga a prueba, ¿ah? No se mate y después a ver que me resuciten. No nos ponga a prueba. Pero yo digo esto: Dios tiene un plan. No sé qué vaya a hacer Dios, pero sé que Dios puede hacer algo glorioso y algo poderoso para la gloria de su nombre. ¿Qué vamos a buscar? Su gloria, solo su gloria. Vaya a Hebreos capítulo 9. En una sierra oí a un hermano compartir este testimonio. Un hermano de Guadalajara él cuenta esto, fue a las sierras de Oaxaca, lo invitaron, y cuando llegó a la sierra de Oaxaca, o a ese lugar específico, no sé cuál porque él no dice el nombre, encontró en la sierra una iglesia de 5,000 miembros, donde la gente tenía que caminar hasta 24 horas para llegar al culto. Como se camina mucho para llegar al culto el día domingo, el culto no es de hora y media. El culto es de todo el día, porque la gente dice: no camine 24 horas para recibir hora y media, ¿verdad? Entonces los cultos son de todo el día. De todo el día. Entonces dice: lo primero que encontré, 5,000 miembros. Este hombre en ese tiempo tenía 300 miembros. Fue lo primero que me impactó, dice él: 5,000 miembros en la sierra. Luego empieza la alabanza. La alabanza era toda una orquesta. Había tantos instrumentos y también coordinados, y todos cantando casi por 2 horas al Señor. En esos lugares la alabanza es larga, ¿verdad? Casi por 2 horas alabando a Dios. Y me quedo sorprendido. Luego otro tiempo de testimonios, y empiezan a dar testimonios de esta magnitud. Un hombre se levanta y dice: hermanos, la hija de nuestro presidente municipal se murió. Nos invitaron a nosotros los cristianos y Dios nos dijo: vayan y oren por la hija, porque la voy a resucitar. Fueron los hermanos, oraron por la muchacha, resucitó al momento. Y toda la comunidad se convirtió a Cristo. Y toda la gente aplaudía. Dijo este pastor: en menos de una hora oí 3 testimonios de resurrección. En menos de una hora, 3 testimonios. Dice el pastor que estaba ahí frustrado, porque decía: ¿cómo le hace esta gente? 5,000 miembros, mira la alabanza y oye los testimonios. 3 casos de resurrección en menos de una hora. Yo ni un pollo he resucitado, decía él. Cuando lo presentaron a él: hermanos, tenemos la bendición de que un hombre de la ciudad, un pastor bien hecho y derecho, nos viene a compartir la palabra el día de hoy. Dice el pastor: yo prediqué como pude, porque me sentía avergonzado. Cuando terminó el culto, yo fui con el pastor y le pregunté: pastor, dígame en qué seminario estudió, dónde le enseñan a hacer milagros, dónde le enseñan a ganar tanta gente. Y el pastor pregunta: ¿qué es eso? ¿De qué me habla? Es un seminario donde enseñan la Biblia, donde le enseñan a estudiar. Y el pastor dice: ¿a poco existen esos lugares? Dígame, deme la dirección de uno, yo quiero ir a estudiar, no sé nada. Dios hace cosas gloriosas para glorificarse Él, ¿verdad? Si vamos a ver casos de resurrección, tenemos que ser sencillos. O sea, quiero decirle con este testimonio que Dios no va a resucitar porque usted tenga mucha preparación. Dios va a usarlo y hacer milagros sobrenaturales porque tiene una fe sencilla. Ahora vaya por favor a Hebreos capítulo 9. Versículos 37 al 43. Por esos días Tabitá se enfermó y murió. Entonces lavaron su cuerpo y lo pusieron en un cuarto del piso superior de la casa, según era la costumbre. Pero estaba en Lida, ciudad cercana al puerto de Jope.
Cuando los seguidores de Jesús que vivían en Jope lo supieron, enseguida enviaron a 2 hombres con este mensaje urgente: por favor, venga tan pronto como pueda. De inmediato, Pedro se fue a Jope con ellos. Al llegar, lo llevaron a donde estaba el cuerpo de Tabita. Muchas viudas se acercaron llorosas a Pedro y todas le mostraban los vestidos y los mantos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó que toda la gente saliera del lugar. Luego se arrodilló y oró al Señor. Después de eso, se dio vuelta hacia donde estaba el cuerpo de Tabita y le ordenó: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, miró a Pedro y se sentó. Pedro le dio la mano para ayudarla a ponerse de pie. Luego llamó a los seguidores de Jesús y a las viudas y les presentó a Tabita viva. Todos los que vivían en Jope se enteraron de esto y muchos creyeron en el Señor. Y vea lo que dice el 43. Así que Pedro se quedó un tiempo en Jope, en la casa de un hombre llamado Simón, que trabajaba curtiendo pieles. ¿Sabe? Si Dios lo usa para resucitar un muerto, ahí se va a quedar un buen rato. Dios va a levantar gente a través de ese milagro que quiera conocer de Él. Y si acaso Dios no llega a usar así, nuestro deber es continuar en ese lugar para establecer la gente en el reino de Dios. Cualquiera pudiera ser usado para esto. Pero no se trata, a la luz de lo que vemos en este pasaje, que resucitamos a alguien y ahí nos vemos. Ya resucité a alguien y ahí nos vemos. No. Un milagro es para que Dios se glorifique, para que la gente sea atraída a los principios del reino de Dios, pero para que la establezcamos en el poder de la palabra de Dios. Para eso funciona un milagro. La muerte es para Dios un sueño. Él ve. Para nosotros, cuando alguien muere, no volvemos a saber de esa persona, pero para Dios no. Una persona que muere tiene una eternidad. Ahora, ¿Dios pudiera resucitarla? Sí, si está en sus planes. ¿Dios pudiera usarte a ti? Sí. ¿Qué necesitas? No muchos estudios, no saber mucha Biblia, una fe sencilla, simplemente. Una fe que cree en Dios. Y si Dios te usara para resucitar muertos, quédate allí, en ese lugar, hasta que la gente sea establecida en los planes del reino de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor.